Hola, saluda a Fabricio Echeverría. Hoy quiero tratar un tema con ustedes sobre la clasificación usando datos desbalanceados. Normalmente, lo más normal es encontrar datos desbalanceados. Lo ideal sería encontrar dentro de un proceso de clasificación una clase o una variable a predecir que tenga los mismos números de individuos dentro de cada uno del conjunto de elementos que utilizamos como predictores en sus variables, tratando de que al menos sea un 50-50. O sea, sabremos que tenemos los mismos números de individuos que están dentro del grupo celeste como al menos el mismo número de individuos dentro del grupo anaranjado. ¿Qué ocurre? Que en la realidad tenemos cierto tipo de operaciones en las cuales es muy difícil que esto se produzca. De por sí, este ejemplo de que sea balanceado es a veces hasta casi imposible de obtener. Pero sin embargo, muchas veces lo encontramos. Si usted va a un ejemplo como el dataset de Iris, va a encontrar que la clasificación está hecha 50-50-50. Y es por eso que cuando usted va a medir la precisión o la accuracy o el recall y todos estos indicadores que son de clasificación, sencillamente aparecen muy buenos. Es porque no está tratando el tema con los datos que se pueden presentar dentro de un esquema en el cual no esté balanceado. Entonces, encontramos unos balanceados en una clase de manera tal que tenemos pocos individuos que representan una clase dentro de una población de datos. Y ahí es cuando los indicadores que nos ayudan a medir la precisión nos comienzan a indicar que podrían presentarse ciertas circunstancias al respecto de medir ellas. Veamos que la matriz de confusión en el accuracy es la suma de los valores que son positivos tanto en la predicción como en el valor real y que se encuentran dentro de este diagonal, dividido para todos los valores que se encuentren dentro de la matriz. Luego tenemos a la precisión. La precisión se comporta de forma vertical. O sea, mido el efecto que tiene la predicción de la clase 1 y el falso positivo que dio al creer que es una clase 2. Esto lo hace de forma vertical. Igual para la clase 2 lo va a medir también de forma vertical. Sería en este caso el celeste dividido para los números que existan en el verde y el celeste. Mientras que el recall, en cambio, lo hace de forma horizontal. Mide los aciertos que hay en el rojito y lo compara versus la suma del rojo con el verde en la clase 1 y para la clase 2 igual lo hace con el celeste versus la comparación del amarillo con el celeste. Estos indicadores son muy interesantes cuando estamos haciendo comparativas. Pero ¿qué pasa cuando esto está balanceado? Cuando está balanceado, realmente vamos a encontrar que estos números están bien organizados. Van a aparecer valores cercanos a 1, 0.8, 0.7. Pero ¿qué pasa cuando una clase, como este ejercicio, tiende a aproximarse a cero? Si se dan cuenta, aquí la predicción fue 0 versus valor de comparación de Cisgato, y el valor real de PR es 0 y el de la predicción de PR es 0. Entonces aparecen estas indeterminaciones, como el caso que está acá en la precisión de la clase 2, ¿no? Y estos valores ya son desproporcionados, no corresponden a una buena aproximación dentro de la predicción de una clase. Puede ser que el algoritmo esté prediciendo adecuadamente la clase 1, pero va a fallar a la clase 2. Y en esa parte la predicción va a indicar algo que está como clase 1 cuando corresponde a clase 2. ¿Y por qué se da este tipo de elementos? Pues numéricamente lo que nos está indicando aquí es que faltan datos. Tenemos que completar números para tratar de equilibrar esto de aquí.
Si ustedes hacen la comparativa de la accuracy, van a quedar que esto quedó muy bien, o sea, es un número cercano a 1. Pero fíjense, la presión de la clase 2 está mala. Entonces, allí nos damos cuenta de que tenemos un problema dentro del esquema de predicción. Bueno, voy a utilizar ahora vamos a utilizar para este ejercicio de prueba un dataset que se llama Credit Cards, que se encuentra dentro de Kaggle. Ustedes lo pueden encontrar. Voy a compartir con ustedes el libro, este notebook, para que puedan observar que hay un conjunto de factores y la clase a predecir es la clase class. Estoy cargando los datos por medio de Python. Estoy cargando la clase matplotlib. Estoy cargando NumPy, Pandas, Unborn. Y estoy leyendo el archivo que se encuentra dentro de esta dirección, que es un CSV, y mostrando su cabecera. También estoy utilizando Gemini para escribir más rápido el código. Entonces, por ejemplo, aquí le he dicho hacer un gráfico de pastel y otro gráfico de barra que demuestren la distribución del campo class. Poner los dos dentro de un mismo gráfico. También me dice Gemini, voy a tomar con precaución lo que va a pedir. Y aquí Gemini me ha generado que haga un import del matplotlib Python como PLT, va a poner las figuras, ¿no? Una fila, 2 columnas, va a hacer el proceso de contar los de la clase 2, va a poner distribución del pastel como porcentaje y luego lo va a hacer esto en columnas. Y fíjense, aquí tiene la distribución del pastel y muestra cómo se encuentra la distribución. Si se dan cuenta, el 99.8% de estos datos corresponden a transacciones que no son fraudulentas. El 0.2% son fraudulentas. Si vemos esto en una distribución de un diagrama de barras, vamos a encontrar que casi el 100% de los valores son no fraudulentos y apenas este número muy pequeño son los fraudulentos. Allí encontramos una clase desbalanceada. Allí encontramos una clase desbalanceada. Y aquí es cuando comenzamos a estimar que pueden haber dos posibles soluciones al respecto de estas clases desbalanceadas. ¿Cuáles son esos dos posibles escenarios? El primero es conocido como oversampling, en el cual yo genero datasets cercanos o duplicados de los valores originales de la clase minoritaria, la que tiene menos datos, haciendo que el número crezca hasta el tamaño de la clase mayoritaria. O haciendo un undersampling, que es obtener una muestra de la clase mayoritaria para que quede cercana al tamaño de la clase minoritaria. De manera tal que aquí este dataset quede con números cercanos al de acá. Aquí se presenta un tema interesante con respecto a la inferencia en la estadística, porque hablamos de tener, por un lado, una creación de datos artificiales, ¿sí? Que de cierta manera puede irse en contra de la inferencia, o en el caso de acá, más bien buscar un muestreo consiguiendo tal vez el tamaño de una muestra que no sea representativa. Sin embargo, podemos después buscar un equilibrio entre estas dos técnicas. Bueno, me voy a ir a Collaboratory con Gemini y le voy a indicar que realice aprendizaje supervisado usando regresión logística, 70% de train y 30% de test. La variable a predecir es class y obtener los indicadores de accuracy, precision, recall de cada clase de clase. En este momento me genera el algoritmo, como ustedes ven, hace la extracción de Scalar Model Selection Train Test Split, que saque del Skyline Linear Model el Logistic Regression, que extraiga las métricas de Accuracy Score y los Classification Reports. Y de allí, pues vamos a sacar de los datos en la clase y después vamos a aplicar un Train Time Split con el indicador que le pedí del 30% del test para que X y Y se dividan en dos grupos.
tanto en Xtrain, Xtest, JTrain y JTest. Entrenamiento y test. Luego va a aplicar la creación del modelo por medio de Logistic Regression y de ahí va a aplicar el fit con el cual ya obtengo el modelo. Este modelo no tiene ninguna de las técnicas de oversampling o de undersampling. Lo único que está haciendo aquí es trayendo el modelo tal como tal. La precisión del modelo para el valor de 0 es 1 y el recall queda en 1. Pero para la clase 1, la precisión es 0.65 y el recall es 0.66. Existe otro indicador que hace elementos aditivos, multiplicativos, que se llama F1 score, que es una compensación de los dos, que en este caso de aquí se lo puede utilizar como una media, pero en este caso no lo vamos a evaluar. Sin embargo, me dice cuántos elementos se encuentran involucrados. Mientras en el 1 hay 85.300 elementos, en otro hay 136. Y el accuracy, pues, de forma general, tiene un valor de 0.99,89%. Vamos a ver el ejemplo usando subsampling. Para este caso de aquí, voy a decirle a Gemini que me genere el mismo código anterior usando subsampling. Y lo que ha hecho Gemini en este caso es agregarme estas dos líneas que tienen que ver con el proceso de generar esta muestra, ¿verdad? Que a partir de los valores de XY obtenga la clase minoritaria. Lo que está haciendo estas dos líneas es haciendo que el tamaño de la clase mayoritaria tenga el mismo número de elementos que la clase minoritaria. Posteriormente a esto, el algoritmo sigue siendo el mismo, no cambia. Y una vez ejecutado, me aparecen los indicadores, un 91.21% en la precisión de toda la accuracy general de todo esto de aquí. Y ya el indicador de precisión es de el 0.89 para la clase 0 y el recall de 0.94. Pero fíjense el siguiente indicador. En el caso de 1 está en el 0.93 y en el caso de recall está en el 0.88. Lo interesante es que si hacemos esta comparación de este modelo con respecto al modelo de acá, mientras el uno es castigado, el otro es mejorado. Ahora vamos a hacer la comparación viendo en cambio el oversampling, o sea, llevar a la clase minoritaria al tamaño de la clase mayoritaria. Para esto, el algoritmo ha incorporado dos elementos que tienen que ver con el ROS, Random Oversampler, y de allí es igual con respecto a la línea anterior. Hace para tratar de conseguir este efecto por medio del ROS.fixResample, X, Y. Y de allí el algoritmo sigue siendo igual, no cambia, viene a ser el trending split, luego vengo al logistic regression, hago el fit del modelo o la predicción y lógicamente posterior a esto ya comienzo a hacer los cálculos del modelo de predicción para obtener los valores. Por ejemplo, aquí me queda un 0.93 de precisión, un 0.97 de recall, un 0.96 de precisión y un 0.93 de recall. Y el accuracy general es un 0.94. Ambas estrategias, de una u otra forma, no representan un modelo real debido a la restricción de obtener estos datos. Pero sin embargo, nos pueden ayudar a obtener un mejor modelo debido a la carencia de datos dentro de una clase. Entonces, podemos hacer estrategias para tratar de combinar tanto el oversampling como el undersampling. Por ejemplo, podemos tener una clase que tiene muchos valores. Y si aplicáramos una técnica de muestreo y redujéramos esto de aquí, pues hacemos que se reduzca el valor de elementos de la clase mayoritaria. O aplicar un oversampling para que podamos tener más datos dentro
de la clase minoritaria y aumente tanto hasta conseguir un equilibrio. Y aquí es cuando la estadística entra en juego para saber a qué nivel debemos llegar. Existen algunos otros algoritmos que permiten hacer este balance dentro de este desbalanceo. Y es bueno que se puedan conocer que a la existencia de estos problemas siempre se pueden obtener mejores modelos. Como el mundo de tener datos es dinámico, puede ser que en un momento determinado la clase minoritaria deje de ser minoritaria y se convierta en mayoritaria, o al revés. Por tanto, debemos llevar un registro de cómo fueron obtenidos los modelos para saber qué está ocurriendo dentro de la opción. Espero que esta presentación y estos ejercicios les hayan podido ayudar dentro de sus problemas de balanceos. No se olviden de suscribirse al canal y nos veremos en un siguiente tema.